Palabra que edifica. Palabra que restaura. Palabra que transforma. Misión Cristiana Filadelfia en Guatemala y su pastor Abraham Flores te damos la bienvenida. Proverbios, capítulo 4 y versículo 7. Es bueno que pongamos atención a la palabra del Señor. Si gusta ponerse de pie, está bien. Si quiere quedarse sentado, no hay problema. La posición del cuerpo no es tan importante. Lo importante es que atendamos a la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 4 y versículo 7. La palabra del Señor lee así: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Repitámoslo una vez más todos juntos en voz alta. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Una vez más, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra maravillosa, oh Dios, que nos enseña para ser edificados cada día mientras estamos en esta tierra. Te bendecimos por ella, oh Dios, y queremos, Padre Celestial, que tú bendigas a cada uno de tus hijos con esta palabra que sea incrustada no solamente en las mentes, pero en los corazones, y que podamos llevarla a la práctica. Pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. Hemos estado estudiando ya este tema por algunos días. Y bueno, si cada uno de nosotros que estamos aquí ahora esta mañana, y si alguien que también ha escuchado el tema por internet y nos está sintonizando ahora, nos está viendo, lo que queremos es saber qué ha hecho esta palabra en nuestras vidas. Porque si no ha habido un cambio, si no ha hecho nada, no nos ha servido de mucho. Me ha gustado siempre poner aquel ejemplo, que ya se los he repetido varias veces, de una persona que tiene una enfermedad grave. Esta persona tiene una enfermedad que ya es crónica, pero le hablan de un médico especialista, muy especialista, que conoce la enfermedad. Y la persona va con el especialista, y efectivamente el especialista es muy bueno, y el especialista puede diagnosticar bien aquella enfermedad, y el especialista receta el medicamento, la medicina para esa enfermedad. Y el paciente va y compra la medicina y la lleva a su casa. Y la tiene ahí en su mesita de noche. Y hemos dicho que hasta que el paciente no se tome la medicina, no se va a curar. Esto es lógico, ¿verdad? Hasta que el paciente no haga parte de su cuerpo la medicina, no se va a curar. La palabra de Dios es lo mismo, hermanos. Podemos oír palabra de Dios en la radio, en la iglesia y leerla nosotros mismos. Pero si esta palabra no forma parte de mi vida, no sirve de mucho. Si nosotros venimos y oímos palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, es como que somos religiosos, como que vamos para escuchar un mensaje y se nos olvida. Pero el propósito de la palabra del Señor es que nosotros seamos edificados. Amén. Amén. Así que si la palabra del Señor nos habla de sabiduría, queremos sabiduría. Y la palabra del Señor dice que si alguno es falto de sabiduría, que la demande de Dios, que se la pida a Dios. Y Dios se la va a dar abundantemente y sin ningún reclamo. Es una bendición, ¿verdad? Amén. Así que con la ayuda del Señor vamos a meditar unos minutos en este tema tan precioso, tan maravilloso de sabiduría. Al
al terminar, yo les voy a dar una definición de lo que es sabiduría e inteligencia, pero no una definición que haya sacado de un diccionario, sino una definición que está aquí escrita en la Biblia, pero se la voy a dar al final. Amén. Porque usted quiere saber qué es sabiduría y usted quiere saber qué es inteligencia. Amén. Así que con la ayuda del Señor vamos a estudiar esta porción. Hermanos, en realidad en nuestra vida cotidiana siempre hay hombres, hay mujeres de Dios que nosotros vemos que buscan al Señor, que nosotros anhelamos imitar a esas personas. Yo no sé de ustedes, pero a lo menos en mi caso, yo he conocido personas tan intachables, personas de un carácter tan recto, personas que se nota y se siente que están cerca de Dios, y uno quiere imitarlas. En una ocasión yo me acerqué a uno de ellos, un siervo del Señor, y le dije, hermano, yo quiero que usted me enseñe, yo quiero tener lo que usted tiene. Somos cristianos, ¿verdad? Pero hay personas a quienes nosotros admiramos, porque están bien cerca del Señor y están sirviendo al Señor, y se conoce su carácter, que son irreprensibles. Y pues nosotros queremos tener eso también, ¿o no? Eso queremos tener, y por eso. Y también he conocido a una sierva del Señor, tremenda también. Y yo también he querido, y yo creo que así como yo, ustedes también, sin duda han visto algunos siervos de Dios, algunas siervas de Dios, que ustedes han anhelado, han deseado tener lo que ellas tienen. Y quizás le han preguntado, ¿cómo han hecho? Pues la respuesta la tenemos ahora. Y la tenemos aquí en la palabra del Señor. Amén. El secreto de estas personas que son admiradas, y como decía el apóstol Pablo también era admirado, ¿verdad? Y el apóstol Pablo decía, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Qué bueno es que cada uno de nosotros podamos decirles a los demás, imítennos a nosotros también. Amén. Pero a veces no es así, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es tremenda en esta mañana. Así que, para principiar, una de las cosas que quiero decir es que la sabiduría, me estoy refiriendo a la sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios y la inteligencia no se obtienen automáticamente con la salvación. Es decir, el Señor nos salva, y gracias al Señor por la salvación, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, pero la sabiduría y la inteligencia no se obtienen porque hemos sido salvos. No, la sabiduría y la inteligencia hay que buscarla. Amén. Hay que pedirla y el Señor la va a dar abundantemente. La palabra del Señor dice, adquieran sabiduría, busquen sabiduría. Adquirir sabiduría es buscar. Todos nosotros buscamos diferentes cosas, ¿verdad? Si nosotros queremos un par de zapatos y vamos a una zapatería, nosotros no vamos y entramos y el primer par de zapatos que encontremos ese tomamos, no, ¿verdad? Nosotros vamos y miramos en la vitrina, vemos cuál nos gusta, cuál es bonito. Bueno, buscamos. La palabra del Señor dice que nosotros busquemos, pero que busquemos sabiduría. Nosotros podemos buscar otras cosas, podemos conseguir otras cosas, podemos obtener otras cosas, pero principalmente la palabra dice, ustedes adquieran sabiduría. Muchas cosas todos nosotros deseamos en la vida, todos, sin excepción. En todo el transcurso de nuestra vida, nosotros deseamos cosas. Cuando somos niños, deseamos cosas, ¿o no? Deseamos cosas. Yo recuerdo cuando era niño, mi papá era carpintero, en aquella ocasión no había tanta bendición como ahora. Y yo me recuerdo que yo le decía, papá, yo quiero que me compre una bicicletilla. Y por supuesto que no es como ahora es muy fácil, pero en esa ocasión era difícil. Pero yo recuerdo que cada tarde yo salía a la puerta a ver si mi papá, porque él tenía su bicicleta, si él venía a pie cargando otra bicicletilla, pero pasaron los días y los días y los días, no hubo bicicletilla. Yo deseaba una bicicletilla, y es bueno, ¿verdad? Es bueno desear cosas. Hasta después ya adolescente ya lo tuve. Pero cuando uno es niño, uno desea cosas. Cuando uno es adolescente, también desea cosas. Cuando uno ya es mayor, también desea cosas. Uno desea un buen estudio, uno desea ropa, uno desea vivienda.
Bueno, uno desea tantas cosas. Y de adultos también deseamos muchas cosas, ¿verdad? ¿Usted no desea nada? Claro que sí. Cada día usted está deseando algo. Y es bueno desear. Amén. Es bueno desear y es bueno obtener. Pero sobre todo que nosotros deseemos la sabiduría. Que nosotros busquemos la sabiduría. Que nosotros procuremos antes de todo lo demás la sabiduría. Dice la palabra del Señor, sobre todo, por encima de todo, desee, busque, adquiera sabiduría. Vamos a leer algunos versos en esta mañana. En primer lugar, vamos a leer en el libro de Santiago, el capítulo 3 y verso 17, nos dice la palabra del Señor. Mas la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no jugadora, no fingida. La sabiduría de Dios es esta sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría de Dios, no es que nosotros queremos una sabiduría o deseamos una sabiduría que va a venir a nuestra mente y ahora ya somos sabios. Es una sabiduría que viene ciertamente a nuestra mente, pero también a nuestro corazón. Es una forma de vida la sabiduría. Amén. No es saber, no es decir, ahora yo soy sabio, ahora yo sé de todo. No, es una forma de vida la sabiduría. De tal manera que sobre todo dice, sobre todos sus deseos, sobre todo lo que usted busca, usted desee, te busque, usted quiera sabiduría. Y sobre todas sus posesiones, que todos también posesiones tenemos. De que tenemos posesiones tenemos. Aunque sea una champita tenemos, aunque sea una ropita tenemos, aunque sea una mesita tenemos. Todos tenemos posesiones, ¿verdad? Pero dice, ante todas sus posesiones, primero busca, primero adquiera usted inteligencia. Vamos a leer algunos pasajes de la palabra del Señor, así que es bueno que tenga lista su Biblia. Vamos a leer en Colosenses. Vamos a leer el capítulo 2, los versos 2 y 3. La palabra del Señor dice, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Tremendo, hermanos. Para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y contentamiento. Ahí están todos los tesoros. Ahora me gustaría que viéramos también en la palabra del Señor la diferencia que hay entre la sabiduría terrena, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. En este mismo libro de Santiago que estábamos leyendo, el versos del 13 al 18 del mismo capítulo 3, nos dice la palabra del Señor así. Y aquí está quién obtiene sabiduría divina y quién tiene sabiduría terrena. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Decía que esta sabiduría no es algo para tenerlo en mi mente, no es algo para saber algo, para conocerlo intelectualmente, es una forma de vida. Por eso está diciendo la palabra acá, usted muéstrelo, usted demuestre esa sabiduría. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por su buena conversación. Ya estábamos oyendo ahora la profecía, ¿verdad? Hay algunos que no tienen una buena conversación, que de su boca salen palabras soeces, palabras ofensivas, palabras que desagradan a Dios, pero que desagradan también a la gente. Hermanos, cuidemos nuestro hablar. Nosotros cuidemos lo que decimos, lo que hablamos. Y hablamos lo que tenemos adentro del corazón, ¿verdad? De la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Y recordemos que en la lengua está el poder de la vida
y de la muerte. Así que dice, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Amén. Y también en 1 Corintios, del capítulo 2, vamos a leer los versos del 6 al 10. Espero que me esté siguiendo con la palabra en esta mañana, porque en realidad lo que nos interesa es palabra de Dios, no palabra de hombre, no los conceptos del pastor, no lo que él piense, no lo que piense el pastor, lo que es sabiduría, no, lo que dice la Biblia, que es la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 2, versos del 6 al 10 dice, pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Entonces es una sabiduría diferente, es una sabiduría aparte. Más dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, para ahora, este tiempo que estamos viviendo, no cuando estemos en el cielo. Dios la preparó para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio y oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios, mire este verso tan precioso, porque a veces nosotros estamos pensando en que algún día, dice, empero Dios a todos nosotros, nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La palabra del Señor es tremenda, hermano. Vamos a volver una vez más a Proverbios, este capítulo 3. Vamos a leer los versos del 13 al 24. Y a mí me interesa, hermanos, que nosotros veamos lo que es sabiduría en la Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 3, versos del 13 al 24. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Es decir, les decía yo, hermanos, al principio que la sabiduría de Dios no se obtiene en el momento de la salvación. Hay que buscarla. Aquí dice el que haya la sabiduría, que le encuentra. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha. Miren, hermanos, hasta la vida, esta vida física, esta vida se nos alarga, hermanos. Si tenemos esa sabiduría, esta vida física se nos alarga. Largura de días está en su mano derecha. ¿De quién? De la sabiduría. En su izquierda, riquezas y honra. ¿Y quién no quiere? ¿Quién no quiere riquezas y honra? Claro que sí. Sus caminos son caminos deleitosos. Hermanos, yo creo que cada uno de nosotros que buscamos al Señor, que estamos en el Señor, disfrutamos del deleite, disfrutamos de la bendición, disfrutamos del gozo. Los caminos de Dios son deleitosos. Y dice, y todas sus veredas, paz. Ella es árbol de vida a los que de ella se hacen. Bienaventurados son los que la mantienen constantemente, los que viven con esta sabiduría. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia se partieron los abismos y destilan el rocío de los cielos. Hijo mío, esta mañana podríamos decir, hijos míos, o podría decirnos el Señor,
hijos míos a todos, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acostares, no tendrás temor, antes te acostarás, y tu sueño será suave. Tu sueño será como un tronco. Caes en la almohada y ya estás dormido. A veces antes de caer en la almohada. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Qué bendición. Porque hay mucha gente, muchas personas que no pueden dormir, aunque tengan todo lo material, no pueden dormir. Qué bendición que nosotros podemos, dice la palabra del Señor, que aún nuestro sueño va a ser suave. Si nosotros tenemos sabiduría, vamos a tener más vida, vamos a tener riquezas, vamos a tener honra. Y hermanos, tantas bendiciones que nos ofrece el Señor. Pero también vamos a pasar al capítulo siguiente, capítulo 4. Capítulo 4, vamos a leer los versos del 5 al 10. Esta porción puede ser el meollo o el centro de esta meditación. Dice una vez más, verso 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Hermanos, les decía que esto no es automático, esto no se recibe con la salvación. Nosotros tenemos que buscarla, nosotros tenemos que ir detrás de ella, nosotros tenemos que agarrarla, nosotros tenemos que tenerla, nosotros tenemos que adquirirla. Dios nos está diciendo a todos nosotros, y como decía antes, si esta palabra no forma parte de mi vida, no me sirve de nada. Sencillamente soy un religioso. Vine el domingo a la iglesia, oí, me fui y mi vida siguió igual. Pero si la pongo en práctica, si adquiero sabiduría, entonces la cosa va a ser de bendición para mi vida. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y ante toda tu posesión, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hermano, les decía al principio que hay personas, hay siervos y siervas de Dios a quien uno desea imitar, a quien uno desea tener lo que ellos tienen. ¿Cómo llegaron a ese grado, a esa posición tan perfecta, tan linda? Por supuesto, en lo que Dios nos concede sobre esta tierra. Pero hay gente, hay siervos de Dios y siervas de Dios que nosotros estamos viendo, que las admiramos, que queremos imitarles. La palabra del Señor dice que si nosotros adquirimos sabiduría y adquirimos inteligencia, dice que va a ser un adorno de gracia. Adorno de gracia. Es que Dios le da gracia. Dios le da gracia a la persona, hermanos, aunque sea fea. Le da gracia. Yo recuerdo que cuando era joven, estaba en una sociedad de jóvenes y había una señorita que no era muy bendecida físicamente. Era feíta. Pero hermanos, cuando esta señorita daba la palabra, se le notaba en su rostro una gracia, una bendición. ¿No se han fijado ustedes que todas las personas, todos los siervos que Dios pasa para que prediquen, como que Dios les da gracia, ¿verdad? Como que los hace ver mucho mejor, porque Dios da gracia, hermanos. Dios da gracia. Dice aquí la palabra, es que estamos leyendo, dice, da gracia y hermosura. Dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. Y se te multiplicarán años de vida. Y se te multiplicarán.
¿No quiere que se multipliquen los años de vida, hermanos? ¿O quiere morirse ya? Se te multiplicarán años de vida. Hermanos, qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios con cada uno de nosotros que nos ofrece tantas bendiciones. Dice la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 11. Vamos a leer el verso 33. Romanos capítulo 11 y versículo 33 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo de Dios es profundo, hermano. Y la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios escudriña aún lo de Dios y nos lo hace revelar a nosotros también. También tenemos un verso más en Colosenses, capítulo 2, el versículo 3. Vamos a leer desde el verso 1, Colosenses 2, del 1. Dice: porque quiero que sepáis cuánta solicitud tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, dice el apóstol Pablo, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Y el verso 3 dice: en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Vamos a volver una vez más a Proverbios. Proverbios está tan lleno de consejos, de bendiciones. Vamos a volver a Proverbios, al capítulo número 2. Proverbios capítulo 2, verso 3. Dice la palabra, vamos a leer del verso 3 al 5. Dice la palabra del Señor. Hermanos, tómese esta palabra, hermano. Agárrela para usted. Yo la agarro para mí. Amén. Yo la agarro en esta mañana, la tomo para mí. ¿Qué dice? Si clamares, si la busca, si la quiere, pues, si no la quiere, pues ni modo. Pero si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la planta la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Muy bien. Vamos a leer en Efesios también. Ya voy terminando, hermanos, no los quiero cansar mucho, pero vamos a leer en Efesios, capítulo 1, versos 8 y 9. Efesios, capítulo 1, versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor así. Lo ves desde verso 7. En el cual tenemos redención, se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿verdad? En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Y el verso 8 dice, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Muchas veces nosotros pensamos que no conocemos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Dios nos descubre el misterio de su voluntad. De este mismo libro de Efesios vamos a leer el verso 10 del capítulo 3. Dice, para que la multiforme
sabiduría de Dios sea ahora, no mañana, no cuando estemos más viejitos, no cuando nos muramos, no. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Amén. Muy bien. Les decía al principio que al terminar esta corta meditación, les iba a dar una definición bíblica de lo que es la sabiduría y lo que es la inteligencia. Entonces vamos a ir al libro de Job. Porque aquí está lo que es la sabiduría y lo que es la inteligencia. ¿Usted quiere saber qué es la sabiduría? Aquí lo va a encontrar. ¿Quiere saber cuál es la inteligencia? Aquí está. Si estos dos versos los ponemos en práctica, estamos hechos. Amén. Dice Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor de Jehová es la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? El temor de Jehová. He aquí que el temor de Jehová es la sabiduría. ¿Y la inteligencia qué? Es el otro verso. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Hermanos, una vez más, yo repito, yo recalco, hermanos, la sabiduría de Dios no se adquiere automáticamente con la salvación. Tenemos que buscarla, tenemos que pedirla, tenemos que adquirirla, tenemos que darle el valor sobre todas las cosas, sobre todas tus posesiones. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Pero esta sabiduría no es para la mente nada más, es para el corazón. Pero no es una sabiduría para que sepamos, para que seamos sabios. Es una forma de vida. Es una forma de vida. La sabiduría es una forma de vida. No puedo yo pedir. Bueno, y la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 1 que si alguno tiene falta de sabiduría, que la demande de Dios. Yo creo que tal vez vamos a terminar con esa cita de Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a leer estos versos. Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 7. Dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, y esto es interesante, porque aparentemente las luchas y las pruebas como que fueran algo negativo para nuestra vida. Pero aquí Santiago está hablando de que las pruebas, las luchas, las vicisitudes son buenas para nuestra vida. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros nos gocemos. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿se dan cuenta, hermanos, que cuando se habla de falta de sabiduría es porque nos está hablando primero si pasamos por pruebas o algunas dificultades? Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela de Dios, el cual da a todos abundantemente. No le va a dar poquito, hermanos. Y al principio les preguntaba cuántos han recibido ya sabiduría. Yo creo que ya hemos recibido sabiduría, pero hermanos, nos falta mucho más. Nos falta mucho más. Dice: si alguno tiene falta de sabiduría o es falta de sabiduría, demándela. ¿Qué es demandar? Pedírsela a Dios. Si se la pedimos a Dios, dice, y Él les va a dar a ustedes, y no poquita, les va a dar bastante sabiduría, les va a dar abundantemente. Y no se hiere
y le será dada. Hermano, esto quiere decir que Dios no va a estar reclamando nada, ni va a estar con otras cosas, sino que nos va a dar con mucha bendición. Dice el verso 6, pero si usted va a pedir sabiduría, dice, pero pide en fe, pero pídala en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Cuando pedimos sabiduría, hermanos, cuando buscamos inteligencia, debemos de pedirla en fe. Debemos estar seguros que Dios nos la va a dar. El Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes estén orando, pidiéndole al Padre algo, aquello por lo que ustedes están pidiendo, ustedes crean primero, crean que lo van a recibir y como una consecuencia les va a venir. No le va a venir antes de que ustedes lo crean, no. Ustedes créanlo primero. Y acá dice que si nosotros queremos sabiduría, que la pidamos, pero que la pidamos en fe, no dudando. Así que si yo le voy a pedir a Dios sabiduría, si le voy a demandar a Dios que me dé sabiduría, voy a creer que me la da y a estar seguro que me la da y a recibirla también y a tenerla también y a practicarla también. Amén. Porque el que duda, dice, es como la onda del mar. No piense el tal que va a recibir algo del Señor. Si no pedimos con fe, ni lo pensemos, hermano. De balde es que oremos y oremos y oremos si no estamos pidiendo con fe. Pidamos con fe, sabiduría, Él nos la va a dar. Vamos a inclinar nuestro rostro en esta mañana. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor que todo lo que hemos estado estudiando de sabiduría y de inteligencia, que queremos experimentar. Cuando nosotros adquirimos sabiduría, cuando nosotros adquirimos inteligencia, espirituales por supuesto, no la de este mundo, sino la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, entonces nuestra vida será agradable a Dios. Entonces nosotros no tenemos que andar diciendo lo que somos. Cualquiera lo puede ver. Cualquiera otra persona va a desear lo que nosotros somos. Cualquiera otra persona va a desear lo que nosotros tenemos, porque hemos recibido de Dios sabiduría abundantemente. Y esta sabiduría nos hiere, dice la palabra del Señor. Si yo le pido sabiduría al Señor, yo le he pedido sabiduría al Señor. Yo sé que Dios me ha dado sabiduría. Usted le ha pedido sabiduría al Señor y Dios le ha dado sabiduría. Pero tenemos que pedirle más, hermano. Tenemos que estar conscientes que nosotros, sin sabiduría, sin la sabiduría de Dios, actuamos en lo natural y nunca va a ser igual. Quizá vamos a encontrar problemas. Pero si nosotros actuamos en la sabiduría de Dios, hermanos, nuestra vida va a ser mucho más bendecida. Y no solamente la nuestra, la de todos aquellos que nos rodean, todos aquellos con quienes nos relacionamos. Yo siempre he dicho, hermanos, el anhelo mío es que cualquier persona que se relacione conmigo salga bendecida de una u otra manera. Este debe ser el deseo, creo, de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Señor, que cualquier persona que se acerque a mí no salga ofendida, no salga sin nada, sino que salga bendecida, que las personas puedan desear lo que yo tengo. Dame a mí sabiduría, dame a mí inteligencia, y yo seré agradable a ti. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Esta palabra, oh Dios, que nos edifica. Señor, esta palabra que cada uno de nosotros queremos poner por obra. No ser hombres y mujeres olvidadizos. Señor, no queremos ser religiosos. No queremos salir de este lugar y que se nos olvide tu palabra. Al contrario, Dios, permite que esta palabra
penetre en nuestra vida, penetre en nuestro corazón. Que reconozcamos, oh Dios, que los beneficiados vamos a ser nosotros. Si nosotros obtenemos sabiduría e inteligencia tuya, Señor, los beneficiados somos nosotros. No eres tú, tú sigues siendo Dios, tú sigues en tu trono, oh Dios, con nosotros o sin nosotros, pero los beneficiados vamos a ser nosotros. Anhelamos sabiduría, oh Dios. Sabiduría, Señor, danos sabiduría. Señor, danos inteligencia. La necesitamos, oh Dios, para vivir en esta vida sabia y piadosamente. Te pedimos, oh Dios, el anhelo de nuestro corazón es que esta palabra tuya toque nuestro corazón, haga impacto en nuestra vida, que forme parte de mi vida, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que no sea un oidor olvidadizo. Señor del cielo, por favor, yo sé que el beneficiado voy a ser yo. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial. Bendice cada vida, cada persona que ha estado al alcance de nuestra voz, al alcance de oír esta palabra tuya, Padre Celestial, tanto aquí en esta congregación como a través de la internet, oh Dios del cielo. Señor, donde estemos, que podamos adquirir sabiduría. Gracias por este tema, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, porque nuestra vida sigue creciendo en ti. En tus manos, oh Dios, nos ponemos. Si esta palabra fue de bendición a tu vida, háznoslo saber al correo